chicas, ¿cómo están? Hola niñas, por acá llegando, acomodándonos bien para empezar a transmitir. Chicas, ¿cómo están? Queremos que no tenga mucho zoom, pero que se vea perfectamente bien. A ver que esté acomodadito. Sí. Chicas, sigo con el problema de poder grabar, entonces no. La mejor opción es esta, es seguir en los en vivos. Necesito que avanzar con esta mochila y chicas, de verdad es la mejor opción. Voy a compartir, permítanme un segundo. Voy a compartir por acá en los grupos, chicas, que ya estamos transmitiendo. Si ustedes pueden compartir, mis niñas, les agradezco mucho. Gracias, chicas, si pueden compartir para que más chicas se unan al en vivo. Les agradezco mucho, chicas. Si pueden compartir, les agradezco. A ver, ¿dónde checo yo acá? Sí, mis niñas, ya. Vamos a empezar a tejer. Bueno, mis niñas, quedamos en esta vuelta. Por ahí hay dos chicas que me mandaron al grupo de WhatsApp y van acá en esta vuelta, en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la vuelta 8. Yo ya les dije que acá en YouTube ya hicimos la vuelta 9 y la 10. Esperar a ver si las chicas se unen. Entonces, chicas, ya terminé la vuelta donde quedaron los dos bracitos. Yo les mostré a ustedes cómo metía la segunda vuelta del bracito. Creo que está muy fácil, está fácil de entender. Pues, niñas, vamos a seguir. Simplemente voy a quitar mi gancho. Estos puntos de acá se van a ir aumentando, tanto este blanco como este vino tinto. Mire, encima del rombo. Esta es la mejor forma de usted reconocer dónde se va aumentando. ¿Por qué? Porque este brazo blanco se va a ir corriendo hasta que este amarillo se disminuya y queden dos nomás. Entonces, todo el brazo va a ir corrido hacia acá. Y esto se va a ir aumentando. De hecho, se va a aumentar 1, 2, creo que una vuelta más, esta que vamos a empezar. Y ya va a corresponder. Hola, buenos días, Josie, ¿cómo estás? Josie, gracias, bienvenida. Josie siempre está en todas las redes sociales. Para donde yo vaya, Josie está ahí conmigo. Gracias, Josie. Chicas, acá terminé con dos blancos y como empiezo la vuelta, este tiene dos vino tintos. Ya para empezar la vuelta, pues me van a quedar tres. Espere, yo acomodo el blanco que no se me afloje demasiado. Y hago acá tres vino tintos. Dos sobre vino tinto, uno sobre blanco. Y sigo con el brazo. Yo voy a marcar desde el primer vino tinto, que ahí es donde se empieza la vuelta para que ustedes tengan claro. Acá. Y ahora seguimos con el brazo. Este bracito creo que son 7 vueltas. Igual yo les estoy confirmando al paso que vamos tejiendo, pero por ahora creo que es eso. Hola Norma, bienvenida. Jiménez. Hola chicas, hola, ¿cómo están? Bienvenidas chicas, gracias por estar acá acompañándome. Sigo en los en vivos, necesito dar la clase, necesito avanzar con esta bolsa y pues por ahora es como la mejor opción. Chicas, acá seguimos avanzando. Niñas, tampoco quise avanzar más porque siento que sí las voy a dejar como muy corta en la información. Hola Rosa de Lima, bienvenida señora Rosa de Lima. Por ahí vi que ya me mandó su foto de la mochila terminada. Voy a subirla en las historias. Y acá, chicas, hice los 6 sobre blancos y hago uno sobre vino tinto para que me queden los 7 que corresponde. Y este vino tinto lo voy a hacer corrido para que me quede sobre amarillo. Así ya damos la tercera vuelta del bracito y empieza a notarse perfectamente esta parte de la flor. Está quedando muy bonita, me gusta mucho cómo se ve, me encanta cómo se va formando la flor al paso que vamos tejiendo. Y acá acomodo mis hilos nuevamente, checo que no estén recogidos en la parte de atrás. Y se disminuye el amarillo. Ustedes saben bien, chicas, permítanme un segundo, cierro la ventana. Ya, niñas, es muy curioso. En toda la mañana el señor del
el señor no había podado el pasto y empiezo yo a grabar y de una vez empieza a podar el pasto. Es bastante curioso eso, pero bueno, ya cerré la ventana, se escucha menos el ruido. Chicas, acá me queda solamente ya 4 amarillos. Cada vez se disminuye más el amarillo, ya me quedan solo 4. Entonces acá el vino tinto también me va a quedar solo 4. Chicas, bienvenidas. Por ahí veo que hay más niñas uniéndose. Chicas, si pueden compartir, porfa, en el grupo de WhatsApp, también les agradezco mucho. Gracias, niñas. Muchas gracias, profe. Ya terminé también el monero. Ay, señora Rosa, mándeme entonces las fotos, porfa. Mándeme las foticos. Gracias, gracias, niñas tan bellas. Mándeme la fotico porque por ahí revisando el grupo no, de WhatsApp que iba a eliminar, lo iba a vaciar porque se me está llenando el celular. Vi yo, pues antes de eliminarlo tenía que checar que no fuera a eliminar cosas importantes y miré y vi la foto de varias chicas que ya terminaron esta bolsa. Entonces las estoy subiendo a las historias. Entonces, señora Rosa, si puede mandarme la foto del monedero estaría perfecto. Y ya revisé las fotos de los fondos de las mochilas y hasta ahora van 40. La idea es de que sean 100. Entonces tengo que revisar con los otros grupos quién más está haciendo para que me manden las fotos del fondo y subirlas a las historias. Chicas, acá hago lo mismo. 7 vino tintos, miren. Ya ahora se ve muy bien esta línea. Esta línea se consigue siempre corriendo un punto adelante. Entonces, cuando yo dé la otra vuelta, este vino tinto tiene que ir en el primer amarillo, no sobre el vino tinto, en el amarillo. Y acá tengo que dejar un vino tinto libre para colocar el blanco. Y mire lo bonita que se va formando esa línea. Chicas, esta parte es muy importante, pero es muy sencilla. Y acá volvemos a tejer que se sigue aumentando este vino tinto, este blanco, al lado del brazo vino tinto. Voy a quitar el gancho. En Messenger le envío fotos de mí. Eliana, envíame fotos en Instagram, chicas. Me sirve que me envíen fotos en Instagram. Reviso como más el Instagram que el Messenger. El Messenger, como tengo varias cuentas de Facebook, a veces abren cualquier otra cuenta y resulta que el Messenger lo dejan abierto en la cuenta de mi hijo o de mis papás. Y yo voy a revisar y no encuentro nada mío. Y después con el tiempo es que vuelvo a revisar y ahí encuentro cositas que me mandaron por Messenger. Chicas, así vamos a repetir toda esta vuelta. Mire, acá se aumentó el vino tinto, quedaron 3. Acá el bracito se corrió, quedaron acá solamente 4 amarillos. El brazo sigue siendo 7. Este vino tinto quedaron 4, el brazo sigue siendo 7. Y acá se aumentó el blanco a 3, igual que este. De hecho, en la siguiente vuelta creo que ya tengo que meter el diseñito que va ahí. Voy a marcar el último blanco y voy a confirmar que es en la otra vuelta. Yo por acá tengo la foto. Sí, chicas, en la otra vuelta dice que 1, 2, 3, de hecho 4, cuando hayan 4 ahí, ya. Confirmado. Yo les confirmo a ustedes, yo tengo más o menos clara la idea, pero les confirmo, chicas, porque no quiero ningún error. No quiero que tengamos que desbaratar. En los en vivos me preocupo mucho de los puntitos de que si haga las cosas bien. No me ha pasado y no quiero que me pase en un en vivo tener que desbaratar algo. No, me parece terrible. Entonces sí procuro hacer las cosas con calma y bien. Chicas, acá seguimos con el bracito. Vamos a repetir eso que les acabé de mostrar. Sencillo. Vuelvo a hacer lo mismo. 6 blancos sobre blanco y el punto 7 sobre vino tinto. Corro este vino tinto, lo tengo que correr hacia el amarillo. El primer vino tinto sobre amarillo. Voy a hacer solo 4 amarillos, no me quedan más. 2, 3 y 4, chicas. Ahora voy a hacer 4 vino tintos. Ya tengo 4 amarillos, 4 vino tintos. Hago corrido el blanco. Y vuelvo con el bracito vino tinto, que en este caso serían 7.
7 y me queda uno libre, que ahí voy a aumentar al blanco. Es sencillo, chicas, definitivamente sí es sencillo. Igual, si ustedes tienen dudas, comenten, chicas. Si quieren saber algo, pueden comentar, que con gusto les explico cómo va. Mire, ya se va a ver la flor muy bien. De hecho, se ve muy hermosa, me encanta. Mire, chicas, esto que marqué acá es para que sepan que es esta parte la que estamos repitiendo, ¿listo? Acá este centro, que es el centro de la flor, no va a diseño. El diseño va acá en los lados donde separa una flor de la otra, ¿listo? Eso es todo. Vamos a seguir trabajando. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Yo por acá voy a cerrar un poquito el amarillo, que creo que no está enredada. Simplemente como estoy agarrando el hilo de adentro y el hilo de afuera. Eso es todo. Chicas, bienvenidas. Gracias por estar acá acompañándome, niñas. Hola Jessica, hola Eliana. Bienvenidas, chicas, bienvenidas. Gracias, mis niñas. Gracias por estar acá. Si pueden compartir en los grupos de Facebook, les agradezco mucho. Compartan en los grupos de Facebook, que hay muchos grupos que dejan compartir cositas en crochet, todo lo que sea en crochet. Eso sí me parece súper bien, chicas, que si comparten sean grupos donde que sean de tejedores. Hola Alexandra, bienvenida, saludos. Bienvenidas, chicas. Que sí sea grupo de tejedores, chicas. Es muy importante porque cuando compartimos un video en un grupo que no sea de tejedores, nadie lo va a ver. La idea es de que sí lo vean, que lo compartan, que sí estén interesados en el contenido, que le dejen un me gusta. Entonces sí es bueno compartirlo en grupos de tejedores. Gracias, chicos. Y los que no se han suscrito, que están nuevos, los invito, chicas. El contenido de este canal no es por nada, pero es muy buen contenido. Es bastante educativo, es bastante generoso en información, en cosas reales, que muchas veces vemos contenido que no tiene, digamos que no es cierto, que enseñan cosas que no son o dan indicaciones que no son. No, acá son indicaciones reales, se les enseña de verdad cómo se hace la técnica, cómo debe de ir. Tratamos de que se preparen ustedes, de que no solo sea tejer y tejer con un tutorial, sino que también aprendan. Que aprendan bastante, que se informen, que les quede bastante de esta información y sobre todo pues que terminen con proyectos hermosísimos donde van a tener posibilidad de tener ingresos. Si es para ustedes, pues van a lucir prendas hermosísimas. Si es para regalar, pues van a quedar muy bien. Y si es para obtener, sí, para recibir de una forma u otra ingresos, va a estar muy bien. Chicas, acá seguimos. Me preguntan mucho que cómo hago para que no se enreden los hilos. Chicas, es muy sencillo. Yo siempre les muestro a ustedes que yo agarro los hilos de donde viene. Mire, acá tengo el vino tinto, de ahí agarro el vino tinto. Acá tengo el blanco, de acá lo agarro. Mire, ¿sí ve? Que lo agarro de acá separadito, no pegado a donde tengo mi bolsa, sino que estén separaditos. Y estos no los tengo montados. Yo siempre monto los hilos en una cajita. Trato de que queden colgando de una silla o trato de que queden altos de una forma u otra, pero estos no los quise organizar así porque tengo dos proyectos más empezados. Entonces no me gusta colocar hilos sobre hilos, siempre me gusta dejarlos abierticos. Y como la idea era irlo grabando en YouTube. Mire, chicas, dejé el blanco acá, ahora agarro el vino tinto, pero acá, no por el debajo ni por encima, no, acá de donde viene, y los otros ya se tienen que acomodar encima o debajo. Entonces, chicas, no quise montar los hilos y de hecho la idea era grabar el tutorial, no he podido, entonces pues estoy aprovechando los en vivos para dar 2-3 vueltas. Yo sé que es muy lento así, chicas, pero es la mejor opción que tengo en el momento. Y aprovechamos y platicamos, niñas. Me encanta que me saluden, me encanta irlas reconociendo. Veo que hay muchas chicas de Facebook, hay chicas del grupo de WhatsApp que me acompañan y eso me gusta mucho, niñas. Yo sé que tienen cositas que hacer, pero sí les agradezco mucho cuando me acompañan. Y acá seguimos, chicas. Mire, todos quedan iguales, como les expliqué, todos quedan iguales. Estos se están aumentando,
los que van encima del rombo. Estos son los que se aumentan, que las chicas se confunden mucho este centro o estos, y empiezan a aumentar estos. No, estos forman es una línea, no forman nada más. Cuando eso pasa, chicas, tomen su trabajo, lo retiran un poco, lo miran bastante detalladamente y se van a dar cuenta para dónde deben de ir las líneas. Que ese es uno de los errores, que no se alejan un poco del diseño para mirarlo. Si yo coloco mi diseño así, se ve perfecto si hubiese algún error. Mira, acá veo perfecto mi flor, cómo se va formando. Si yo lo tengo así todo el tiempo, ustedes no alcanzan a ver mucho. Entonces, si lo retiro, y eso pasa tanto en los videos como ustedes allá. Si lo retiro, se va a ver cualquier error. Si yo acá tuviese un punto más, un punto menos, si acá hubiese colocado el blanco encima del blanco, se vería ese error. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Retiren su trabajo, mírelo muy bien y se va a dar cuenta si algo está mal, si está fuera de lugar. Y continuamos, mis niñas. El siguiente, que acá estamos terminando un motivo, ya empezamos el otro. Y el siguiente. Esta es la tercera, creo que son 5 o 6 vueltas del bracito. Recuerden que esta flor es de 240 puntos. Nosotros hicimos para el reto una pero de 180 nomás, bastante pequeña. Primero queda bastante pequeña, chicos, porque pues obvio tiene menos puntos, ¿no? Pero otra cosa que la hace ver bastante pequeña es de que tiene 2 hilos menos por dentro. Entonces esos 2 hilos también ayuda a que se vea un poquito más amplia la mochila. Uno cree que 2 hilos no hacen la diferencia, y sí hacen la diferencia. Son 2 milímetros metidos por dentro como hilo alma. Entonces sí le da un poco más de grosor. De hecho está bastante gruesita, me gusta cómo se siente. Se siente bastante gruesita a comparación de la otra. Y acá continuamos, chicas. Chicas, si tienen dudas, aprovechen y pregunten. Pregunten, que estamos tejiendo esta bolsa. La han tejido ya, que me hayan enviado al fondo, más de 40 personas. En las historias tengo 40 historias destacadas para que vean los fondos tan hermosos. El fondo es esta parte de la mochila. Y de los cuerpos ya estoy mirando, estoy terminando de subir algunos que me han mandado, y creo yo que vamos más de 12 personas que ya lo terminamos. La idea es de que lo terminen toda, y hay otro grupo de WhatsApp que ya empezó nuevo proyecto con esta misma bolsa, con este mismo diseño, y creemos que lo vamos a terminar pronto, por ahí a principios de la otra semana, para también subirlo con las historias destacadas que ya tenemos. Y acá continuamos, chicas. Muy hermosa. Sigue estando bien. No está tan cerradita, pero se ve bien, mire, chicas. Se ve muy bien. Se ve perfecta. Que esa es otra cosita que debemos de estar mirando, que no se nos vaya a cerrar. De hecho, a mí no se me cierran las bolsas. No sé, siempre como que creo que tanta práctica, tantos años tejiendo,
Me ha ayudado mucho para que no tensione tanto la mano, siempre tejo como a la misma tensión y eso me ayuda. Hola, bienvenidos. Hijo, chécame acá porfa en YouTube que creo que alguien se coló. No me gustó algo que vi acá. Hay un comentario y no sé. Porfa, si me lo checas y si toca bloquearlo, lo bloqueas, porfa. Este no sé. Sí, no sé qué. No, bloquealo por lo que sea. Sí, hijo, porfa, gracias. Es que no quiero soltar mi tejido. Ya. Gracias, hijo. Toca estar pendiente, hijo, que ya nos ha pasado varias veces. Se infiltra gente a subir publicidad y hacer spam y hasta subir cosas que no. Entonces prefiero, chicas, curarme en salud. Después miro con calmita, detallo bien para que no pase nada. Hola Liliana, buenos días. ¿Cómo estás, Liliana? Gracias, chicas. Me anima mucho verlas por acá, chicas. ¿Cómo están? Y seguimos tejiendo. Recuerden que estamos repitiendo lo que les enseñé. Lo único que estamos haciendo es creciendo este bracito. Y lo único, mis chicas, este bracito porque este antes se está recogiendo. Eh, gracias, Liliana, por contestar. Estás muy bien, me alegro mucho. Gracias. Chicas, me encanta saber que están bien, que están tejiendo. Por ahí una compañerita que se unió al taller para principiantes y no ha podido asistir porque está el esposito malito de salud, pero chicas, ahí estamos al pendiente. Sí me gusta saber de ustedes porque es importante también, chicas, que ustedes estén bien, que si tienen una dificultad, al menos pues saber uno en qué la puede apoyar. Yo en este momento a ella pues en lo que la puedo apoyar es posponerle las clases y dárselas cuando ya su esposito esté bien. Entonces sé que ella podrá tomar sus clases sin necesidad de que ella se pierda de esas clases. Entonces sí me gusta colaborarles de esa forma. Si por alguna razón no pueden, cuando es en el momento que ellas ya puedan, que realice sus clasecitas y no se me queden. Que no se me afloje mi hilo. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo van ustedes con su tejido? Díganme ustedes cómo van. Si alguien está tejiendo esta bolsa y necesita ayuda, porfa. Díganme, chicas, cómo van. Por acá como que este hilo me está jalando mucho. Creo que está desenredado. Voy a desenredarlo un poco. Pero no entiendo en dónde porque yo lo veo bien. No, ya. Como que era que de pronto había envuelto. Ya. Parece que ya ahora sí quedó bien, chicas. Me estaba jaloneando mucho. Me estaba tensionando la mano. Todavía estoy en el tejido, profe. Mira, esta la estamos tejiendo acá también para eso. Para ayudarle a las chicas que están atrasaditas. Para que puedan avanzar, niñas. Que sí puedan avanzar con el tejido y que no dejen estas bolsas a medias. No me gusta cuando dejan los trabajos a media. Entonces, chicas, prefiero tratar, digamos, dedicarles un poquito más de tiempo, pero que ustedes sí puedan, chicas, terminar sus trabajos. Primero porque se acostumbran a eso, a dejar trabajos empezados. Segundo porque le agarran un poco de pereza al tejido, más que toda la gente que está empezando de ceros. Le agarran pereza al tejido y la idea no es esa, chicas. Cuando se les presenta como muchas dificultades, ya no quieren volver a saber nada del tejido. Entonces, no, chicas, la idea no es esa porque
Los materiales cuestan, el tiempo de ustedes cuesta mucho, chicas, es muy valioso. Entonces sí necesitamos de que ustedes puedan terminar estos proyectos. Acá se aumenta. Gracias, chicas, bienvenidas, las niñas que se van uniendo, bienvenidas, chicas. Ya vamos a llegar acá a la otra vuelta. Y acá ya llegamos al ganchito. Este es el último motivo donde hacemos 4 amarillos en el centro nomás. Igual acá hacemos 4 vino tintos. Y acá, mis niñas, volvemos con el blanco. Ustedes no se tienen que preocupar de, chicas, de hacerlo rápido. De hecho, yo cuando te dejo en los en vivo lo hago muy despacio. Me han regañado bastante que porque voy muy rápido, entonces estoy tratando de hacerlo muy despacio, que ustedes vean lo que hacen. Y también me han comentado que hay personas que como no conocen el idioma, bueno, de hecho yo soy la que no conozco el idioma de ellos, entonces lo hago en español y ellas pues para realizarlos es más sencillo cuando ellos ven todo lo que yo hago, sin necesidad de que entiendan lo que digo, pero sí que vean lo que yo hago. Hablaba con un psicólogo y me decía que el crochet es un lenguaje universal, o sea, yo tengo entendido que la música es un lenguaje universal, que todos la entendemos, así no entendamos el idioma o la letra. Es un idioma universal que a todo mundo le gusta, que todo mundo le llega. Pero entonces decía el psicólogo que el crochet también, porque el crochet no importa si la persona es sorda, muda, si la persona habla o no habla inglés, español. Hola, buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Al ver lo que yo hago con mis manos, lo puede repetir perfectamente. Chicas, acá empiezo nuevamente la vuelta. Recuerdan que esta vuelta que terminamos, acá teníamos 3 blancos, acá 3 vino tintos, los 7, un vino tinto, 4 amarillos, 4 vino tintos, un blanco, 7 vino tintos y volvemos con los 3 blancos acá, que serían estos mismos. Mire, el diseño va desde acá hasta acá nomás. Recuerdan que acá hicimos algo diferente, se nota la pequeña diferencia, pero chicas, no pasa nada. Ahí les mostré cómo se corregía, entonces hasta acá va el diseño. 30 puntos es múltiplo de 30, hasta acá va la flor, ¿ok? Entonces ya terminé esto, ya hice en los 8 lo mismo y acá vamos a empezar de nuevo. Entonces, como el bracito se sigue corriendo, pues se va a aumentar a este vino tinto, uno más para que me queden 4. 3 y 4. Volvemos con el bracito. Siguen siendo 7. Este no cambia, no tiene por qué cambiar, chicas. No va a cambiar en ningún momento porque hago 6 sobre el blanco y el que me falta queda sobre el vino tinto. Así de sencillo, chicas. Miren, niñas. Y hacemos acá el vino tinto sobre amarillo. O sea que acá de este amarillo ya no me quedan 4 como en la vuelta anterior. En la vuelta anterior me quedan 3. Ya quedan solo 3 y en la siguiente vuelta quedarán solo 2 y ya habremos terminado el brazo. Mira cómo se ve. Ya con esta vuelta se ve mucho mejor.
Me encanta, chicas. Voy a marcarles el primer vino tinto. Ahí lo marco. Y entonces, si ya me quedan solo 3 amarillos, pues también me van a quedar solamente 3 vino tintos a este lado. 1, 2 y 3. Y me queda un vino tinto libre, que ahí hago este blanco, porque sí me tiene que quedar el blanco acá corrido para que no se pierda la línea. Y voy a hacer los 7. Uno sobre blanco y 6 sobre vino tinto. Y recuerda que me queda uno libre porque tengo que aumentar los bordes. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta, chica. Siento yo que ya esta vuelta está muy clara, o estas vueltas es muy fácil de entenderlo porque ya podemos ver el diseño, se ve muy bien el diseño, entonces se nos aclara mucho la mente. Recuerda que todo es un cuadro, esto realmente es un cuadro, aunque se vea cortado acá, se vea esta línea cortándolo, no deja de ser un cuadro que va desde acá hasta acá vino tinto, y este blanco es un cuadro que va desde acá hasta acá blanco para subir. Entonces si yo lo hago así, se ve perfectamente que son cuadros, chicas. Confunde mucho porque al colocar los otros es donde se le da esa vista que confunde un poco, pero eso es lo hermoso del diseño. Eso es lo bonito, chicas. Voy a quitar el gancho de acá del último blanco. El blanco también se aumenta 4 porque hago un blanco sobre vino tinto y los 3 blancos que ya tengo. Ahí queda. Y estaré empezando la nueva vuelta, el nuevo motivo de esta vuelta con vino tinto. Chicas, esta sería la vuelta del cuerpo. Si lo contamos desde el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es la vuelta 12 del cuerpo. Marco el último blanco que hace parte del motivo y esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta, ¿ok? Mire que ya se ve muy bien este bracito casi definido. Chicas, espero que les esté gustando, espero que sí esté clara la información. Estoy tratando de ser muy pausada y muy tranquila a la hora de darles la información para que ustedes no se me confundan. Y seguimos tejiendo. Volvemos acá con el bracito blanco. Acá ya terminé sobre vino tinto, ahora voy a hacer ese vino tinto corrido sobre amarillo. Un solo punto vino tinto va acá, separando el blanco y el amarillo es solo un punto vino tinto, chicas. Ahora el amarillo, que me quedan solo 3. Ahora el vino tinto, que también quedan solo 3. El blanco. Que el blanco separa los dos vino tintos. Recuerda que este diseño va a quedar solamente con la parte de abajo un amarillo. Bueno, se vea dorado, pero es el amarillo más dorado que conseguí. La idea es que el color se viese bien doradito. De hecho, la señora Doris se ve muy doradito, muy bonito. Pero pues este es el color que yo conseguí y no está mal, se ve muy bien. Se ve muy bien, chicas. Si ustedes pueden conseguir material donde el hilo se vea más dorado, estaría muy bien. Y seguimos tejiendo acá. Este es el segundo motivo que terminamos. Ya se va viendo mejor la flor. Y seguimos, chicas. Yo voy a checar que este amarillo no es que se enrede, sino que siento yo... Ah, este sí tiene como un pequeño nudo.
y empieza a hacerme peso y como a no poder correr el hilo, entonces siento que se jalonea. Pero vamos a ver qué solucionamos acá. Ya. Cuando se hagan estos nudos, ustedes no corten, chicas. Yo trato de desenredarlo hasta donde pueda. Si llega el momento que no desenreda, sí me toca cortar. Pero trato de que primero, ahí parece que soltó, que primero se afloje el nudo y ya miro si es necesario cortar o no. Parece que sí aflojó el nudo. Sí, chicas, mira. Ahí soltó. Un poquito de paciencia. Discúlpenme yo haciendo esto en pleno en vivo, pero digamos que hace parte del aprendizaje. Hace parte de lo que ustedes deben de saber para la hora de tejer y no que a toda hora tengan que cortar. No porque no se pueda volver a incluir el hilo. De hecho, también aprovecharía en el momento que tenga que cortar para enseñarles cómo cuando se les acabe el hilo puedan volver a ingresarlo, pero no, chicas, un poquito de paciencia para este tipo. Recuerden que yo siempre les digo, cuando estén tejiendo, hágalo en un sitio tranquilo, en un sitio cómodas, que tengan tiempo, que no sea de afán, que no estén demasiado cansadas, que está bien que el tejido puede ayudar a relajar, pero también nos puede agotar más y nos puede estresar más. Entonces, tratar de que estemos con, digamos, en un ambiente más bien cordial para la hora de tejer. Yo siempre trato de no tener así algo pendiente, que no tenga que hacer algo, por ejemplo, a los 5 o 10 minutos, no, que yo pueda decir voy a tejer una hora y media, y ya si es que dedico esa hora solo a tejer, que pase lo que pase, no me levanto hasta que no termine esa hora y media. Ya, y sí, ya termino mi hora y media, voy a hacer lo que tengo que hacer y con calmita. Cuando ya vuelvo a sentarme a tejer, es porque tenga otro espacio igual para seguir tejiendo un buen tiempo de una hora o algo más. Y acá continuamos, mis niñas. El blanco sobre morado. Y vamos a seguir con el bracito. Muy bonito se empieza a ver. Y se va viendo esta separación súper bien, que eso era lo que yo quería, que empiecen a reconocer esa parte de ahí. El bracito, esta es la cuarta vuelta, dándole, aumentándole acá el brazo. Blanco sobre vino tinto y hago el vino tinto corrido. Acá siguen quedando solo 3 amarillos. En esta vuelta solo nos quedan 3 amarillos, 3 vino tintos. Tres. Un blanco sobre vino tinto. Y un vino tinto sobre
el blanco para empezar los 7 vino tintos. Acá está. Hola Mónica, buenas tardes. Hola Mónica, te saliste del grupo, Mónica. Creo que a ti te había incluido el grupo de WhatsApp y pues está un poco difícil la comunicación, pero siento que nos estábamos comunicando bien, que ahí con el traductor. Marte, lo sigo desde Italia. Una pregunta en Italia. Sí, no solo. Puedes usar también de algodón. La niña que me está escribiendo desde Italia, puedes usar hilo de algodón mercerizado, que sea mercerizado, preferiblemente de 2 milímetros, o si tienes de un solo milímetro, pues que sea, si tienes de un solo milímetro, trabajas doble, 2 hebras, mira, así como el mío. El mío es muy delgado, entonces yo trabajo 2. Cuando es un hilo grueso, te voy a mostrar, mira. Cuando es un hilo grueso como este, trabajas un solo hilo, uno solo. Pero si es delgadito, trabajas 2. Mira, este es súper delgadito. Vea, este es delgadito, trabajas 2. Este es grueso, trabajas un solo hilo. Esto es algodón mercerizado y puedes usarlo muy bien para hacer las bolsas. No tiene que ser necesario que sea hilo acrílico, 100% acrílico. Me gusta más el hilo acrílico, especialmente el crochet, me fascina. Pero, chicas, yo sé que en todas partes del mundo no se consigue la misma marca ni el mismo hilo. Sí, está preciosa mi bolsa. Gracias, Mónica. Gracias, Eliana. Gracias, tan bellas. Sí, chicas, muchas gracias. Sí, esta bolsa es preciosísima, realmente es un diseño muy muy bonito, es de Creaciones Mari Crochet Colombia. Me gusta sacarles diseños propios, chicos, porque puedo enseñarlos en cualquier plataforma sin ningún problema, puedo vender los patrones sin ningún problema y eso me parece fabuloso. Diana, bienvenida. Diana, gracias. Dice Diana que saludos desde Venezuela. Gracias, Diana. Diana, ya en Venezuela sí no tiene tanto problema por los hilos. En Venezuela se consiguen hilos muy similares. Por eso me costó. No te preocupes, Eliana, que a todos nos cuesta cuando es la primera vez que agarramos una técnica, que empezamos con un proyecto. No es fácil. Pero miren, chicas, que me he dado cuenta que sí tienen talento de tejer. O sea, hay niñas que llegan y dicen, profe, yo estoy empezando y con 1 o 2 clasecitas ya les queda hermoso. Ya cuando empiezan el proyecto como tal ya van puliditas. Yo siempre les enseño desde cero, trato de que aprendan muy bien cómo agarrar el hilo, que sea punto V, todas esas cositas, mis niñas. Y esto es un talento que se desarrolla muy fácil. Me gusta porque siento que es un talento que se desarrolla muy, muy fácil. Tanto las personas que nunca han tejido empiezan a tejer y les va muy bien, como las personas que ya tienen experiencia en el crochet, pero en otro tipo de crochet y cambian para tejer de estas bolsas y también se les da. Entonces, chicas, es un talento que se desarrolla muy fácil. Realmente el tejer, sea crochet en la técnica guayú o en cualquier técnica, siento que es un talento muy fácil de desarrollar. Como todo, necesita práctica, necesita mucha práctica, necesita muchos deseos de sí querer aprender la técnica de tejer. Entonces, y un poquito de guía, un poquito de alguien que nos esté guiando, que alguien que nos esté diciendo, alguien que nos esté corrigiendo el error y con eso ya aprendemos y llega el momento que ya no necesitamos ni guía ni alguien que nos esté corrigiendo porque nosotras mismas vemos cuando hay algún error, cuando algo no está bien. Entonces, chicas, no se vayan a desanimar porque les cuesta un poco. Gracias. Sí, se trabaja tomando el punto de atrás. El crochet, el número 8, no sé qué será, le voy a mostrar. Este trae muchos hilitos por dentro, muchos cabos.
A ver si es parecido al suyo. Este es de 2 milímetros y dice que trae 6 cabos, 6 hilitos, mire. Trae 6 hilitos como este. Trae acá 1, 2, 3 y acá creo que hay otros 3. Mira, trae todos estos hilitos. Así viene el hilo. Y con este puedes tejer con un solo hilo perfectamente y te queda estupendo. Este me gusta mucho porque tiene 1000 colores. Se llama hilo algodón mercerizado. Pues chécalo si no es muy grueso, si es más o menos de este grosor, te sirve. Te sirve para que trabajes una sola hebra. Igual, chicas, para ustedes comprobar si el hilo les sirve o no, es muy bueno que empiecen a practicar, que empiecen ya a tejer. O sea, si ustedes van a mirar si un hilo les funciona, de hecho yo les digo que pueden tejer con cualquier hilo. Sino que la diferencia es que si nosotros queremos una bolsa, una réplica igual a las de Colombia, como Mónica, no, entonces no eras tú, Mónica. Yo ingresé a una chica al grupo de WhatsApp de Brasil y se salió. Que yo dije, ve, pero yo pensé que ella quería pertenecer al grupo y se salió. Ahorita, Mónica, estamos recibiendo personas que estén tejiendo. Solo el reto de Facebook, que es una mochila que empezamos. Les voy a enseñar, chicas, la mochila. Mira, niñas, solamente para el reto de Facebook, que son las niñas que están tejiendo esta bolsa, estamos recibiendo. Porque para el grupo de principiantes, mira, esta bolsa la estamos tejiendo en Facebook. Y solo para este reto estamos recibiendo, chicas, en el grupo de WhatsApp. Mira, así vamos. La estamos tejiendo en Facebook todos los días a las 6 de la tarde. Apenas estamos empezando. Entonces, para este reto estamos recibiendo, chicas, en el grupo de WhatsApp. Para el grupo de principiantes, que es un grupo pequeñito que tenemos, donde estamos aprendiendo apenas a tejer, les estoy enseñando a trabajar con 2 colores. Este es el proyecto que deben de entregarme hoy, que es un fondo pequeño de 2 colores para practicar. Ya no estoy recibiendo personas porque ya llevamos 4 clases adelantadas. Ya tenemos 4 clases, ya no estoy recibiendo. Ya compartí a varias personas. Gracias, señora Gloria. Ya te leí, señora Gloria. Gracias. Bienvenida, señora Gloria. Muy amable. Entonces, chicas, solo estoy recibiendo para el reto porque los otros grupos están llenos. Entonces, no tengo más espacio ahora. Cuando ya termine con el reto de Facebook, pues ese grupo normalmente siempre lo elimino y cuando ya van a ingresar nuevamente al nuevo reto, vuelvo y creo otro grupo de WhatsApp. Ahí sí sería muy fácil ingresar. Igual si alguien se sale del grupo de WhatsApp, pues ya tengo espacio para ingresar más personas. Y acá continuamos, chicas. Eliana, pues ahorita para el reto sí estoy recibiendo todas las personas que estén tejiendo la bolsa, sí, para ese sí hay cupo. Para el otro grupo de WhatsApp, el de siempre, sí tengo que esperar a que se retire alguien o a eliminar a alguien para poder ingresar a más gente. Y para... Qué hermosura esta clase tuya, hace mi trabajo más ameno, mil gracias. Gracias a usted, Ramírez, creo que decía, ya ahorita te vuelvo a leer, te vuelvo a comentar, es que en YouTube me aparecen los mensajes y así como me aparecen los mensajes se borran rapidísimo, chicas. Pero después de que termino el en vivo, voy y las leo porque sí me gusta, si quedan con alguna duda, respondérselas. Chicas, cuando ya termine este reto, de hecho en noviembre no vamos a hacer reto, el de octubre ya se va hasta noviembre, terminamos noviembre y diciembre, creo yo, terminando monederitos, cositas que tengamos pendientes, siempre le queda a uno por ahí algo pendiente. Esta bolsa va a llevar monedero, va a llevar fajón, entonces también me va a llevar tiempo acá en YouTube. Entonces digamos que me va a dedicar los 2 meses que queda del año a terminar todos esos proyectos, a que no me quede nada empezado, ¿ok? Y en enero volvemos a empezar, mis niñas. Eliana Fernández me hace una carita. Carmenza es la que me escribe. Chicas, en enero o febrero, a ustedes son las primeras que les estoy contando esto. En enero, creo yo que a mitad de enero empezamos nuevamente a recibir personas para los grupos de WhatsApp. Me gusta mucho recibir a principio de año porque con esas personas me quedo casi todo el año.
Sí, está quedando súper hermosa la bolsa espejo. Gracias, Rosa de Lima, tan bella. La tuya también quedó muy linda. Me gustó ese café con beige. No creí que se viese tan hermoso y muy linda la bolsa de ella, de Rosa de Lima. Está espectacular. Eliana, buenos días, Eliana, ¿cómo estás? Entonces, mis niñas, en enero estén muy pendientes que yo sigo haciendo en vivos. De hecho, no me voy a alejar de las redes sociales, que es una ventaja grande, mis niñas, que no importa si estamos ocupaditos, sacamos media horita, una horita y podemos estar ahí al pendiente de las redes sociales. Entonces, les estaré avisando en enero sí, en enero, definitivamente después de la primera semana de enero, que ya pase todas las festividades de Navidad, de Año Nuevo, para ingresar nuevamente al grupo y les estaría avisando que vamos a ingresar nuevamente con grupo de WhatsApp. Sí me gusta renovar los grupos de WhatsApp, tampoco me gusta quedarme varios años con un mismo grupo. Hay personas que ya dejan de tejer y pues en mis grupos de WhatsApp me gusta muchísimo que la gente teja, que si realmente bien, señora Rosa. Me gusta mucho que la gente realmente sí esté tejiendo, porque el grupo de WhatsApp para mí es para indicarles. Entonces, por ejemplo, la señora Rosa de Lima, cuando estaba tejiendo su bolsita, se le daba indicaciones, se le ayudaba para que avanzara. Si yo estaba muy ocupadita, que normalmente estoy muy ocupada, las chicas del grupo le ayudaban muchísimo. Entonces, era muy agradable ver que cuando ya tenía un tiempito me iba a checar el grupo y había comentarios de todas las niñas, una ayudaba, la otra opinaba. Entonces sí me sirven mucho los grupos de WhatsApp, porque de hecho sí aprenden mucho las niñas que están ahí. Pero entonces sí trato de cerrar ciclos. Ya pasó, por ejemplo, este año que ya pasa, ya elimino los grupos de WhatsApp y volvemos desde cero. Ya empezamos en enero con proyectos nuevos, con nueva energía y así, chicas, me gusta mucho ese tipo de cosas. No crean, tengo chicas que me siguen desde hace mucho tiempo y permanecen en el grupo, porque si elimino el grupo, vuelvo a abrirlo, ellas vuelven y ingresan y están ahí. No quiere decir que cambie a la gente, no, todo el que quiera ingresar vuelve, ingresa, pero trato de hacerles un filtrito para que, digamos, sean personas que sí estén tejiendo. Y otra cosa que hago yo es que siempre organizo por grupos. Entonces, tengo el grupo de las personas que están tejiendo en YouTube, tengo el grupo de las personas que tejen de todo un poquito, que no importa de qué red social esté, pero que esté tejiendo algo de Creaciones Mari Crochet Colombia, tengo ese grupo. Me encanta porque sé que si tienen dudas, ahí las resuelvo. Tengo el grupo de los retos, que siempre que hacemos un reto hago un grupo aparte, porque me gusta darles la información a ese grupo en especial, que no sea para todos, sino a un grupito, y hago para ese. Cuando tengo talleres como el de ahora, que tenemos un taller para principiantes desde cero de 30 horas, también hago el grupo para ese taller nomás. Entonces de esa forma me voy llenando de grupos de WhatsApp. Pero he trabajado bien así, chicas. Es muy importante trabajar así, sin tanto problema y digamos, enfocada en los grupos. Me gusta mucho enfocarme en el grupito que está, en el proyecto que está en el momento. Pero sí, chicas, no voy a dejar de recibir gente para el otro año. Espero poder recibir muchas chicas en el WhatsApp, muchas chicas para tenerlas ahí para enseñarles mucho. Así que sí, les aviso de todas maneras en el tiempo que ya estemos recibiendo para el WhatsApp. Y acá termino, mis niñas, estoy terminando con este último motivo. Mire, ya estoy terminando acá. Sí está quedando muy linda, sí me gusta cómo se ve. Realmente se ve hermosa, ya empieza a verse un diseño muy bonito. Yo sé que con tutoriales hubiésemos avanzado más, mis niñas, pero vamos a ver si podemos resolver eso esta semana. Para mostrarles solo cómo se empieza el primer diseño, ya ustedes dan esa vuelta, después se les enseña la segunda vuelta de ese diseño y así sucesivamente, chicas. Aquí continuamos, niñas, terminando esto. Recuerden que en esta vuelta me quedaron 3 amarillos, 3 vino tintos. Por acá vuelvo con el blanco. Acá, perfecto.
Y voy con el vino tinto, que es el bracito de mi último motivo, para que ya quede terminada esta vuelta. Acá. Listo, chicas, les voy a enseñar este otro motivo y yo creo que con esto terminamos la clasecita de hoy. No quiero que los en vivos queden tan largos y más bien nos vemos nuevamente mañana. Si puedo solucionar lo de la cámara, les grabo y les subo más bien tutorial. Sería muy bueno poderles subir el tutorial, chicas, porque avanzan mucho. Entonces, depende mucho de eso. ¿Cómo puedo obtener noticias de su directo? Se supone, chicas, que si ustedes activan la campanita de notificaciones, ahí aparece cada vez de que yo haga en vivo, les va a aparecer. Pero eso lo tienen que activar ustedes desde, creo yo, desde sus celulares. Tienen que activarlo, mis niñas. Y ahí ya les va a aparecer cada vez que yo haga directo. Activar la campanita como lo hacen en Facebook, en YouTube, en Instagram, perdón, así de esa forma. Mira, mis niñas, ya terminé acá. Acabo de quitar el gancho, que el gancho estaba en el primer vino tinto, ya lo quité. Y dice ahí que vamos a meter un pequeño motivo. Mire, chicas, este pequeño motivo lo vamos a meter ahí, ¿ok? Entonces, este motivo lo vamos a meter con un solo punto. 1, 2, 3, 4. Mire, chicas, ahí hacemos un vino tinto. Vamos a meter un punto blanco. 2 vino tintos sobre vino tinto. 1, 2. Y uno más, porque recuerden que estoy corriendo los bracitos hacia adentro. Entonces coloco uno más para el total de 3. Y hago esta vuelta con mi bracito. Creo que del bracito faltan 2 vueltas nomás y ya habremos acabado. 1. Aquí quedan 6 sobre blanco y 1 sobre vino tinto para un total de 7. Y con eso ya terminamos este amarillo, porque en este amarillo solo van a quedar 2 puntos, niñas. Entonces, teniendo ya 7 blancos, que es el bracito de 7, vamos a hacer un vino tinto sobre amarillo y me queda solo para 2 amarillos. Miren, acá solo alcanzo a hacer 2 amarillos sobre amarillo. Voy a marcarles para que ustedes vean dónde empecé. Mire, chicas, empecé acá en este primer vino tinto. Acabo de hacer un vino tinto, un blanco, 3 vino tintos, 7 blancos, un vino tinto, 2 amarillos. Gracias, tan bella, Colosio, dice Colosio, tan bella. Chicas, entonces acá vuelvo a colocar 2 vino tintos. Si acá me quedan 2 amarillos, quiere decir que este lado también debe quedar igual, con 2 vino tintos, amarillo y vino tinto, la misma cantidad. Y en el vino tinto que queda libre voy a hacer un blanco y vuelvo con el bracito de 7 vino tintos, que es muy importante que sepan que el primero se hace sobre blanco y los otros 6 sobre vino tinto, y se deja un color libre para que quede el blanco que estamos aumentando. Quitemos este gancho, ya empezó a incomodar. Acá, chicas, me queda un blanco libre y en este blanco voy a hacer el primer blanco. Se pueden guiar muy fácil, porque si acá después del blanco que metí en medio vino tinto hice 3 vino tintos, quiere decir que acá puedo hacer 3 blancos, 2 y 3 antes de meter el punto vino tinto. Acá ya voy a meter este vino tinto, porque así como me queda el diseño en ese lado de allá, me va a quedar a este lado también. Y meto un punto blanco sobre blanco y vuelvo a empezar el nuevo diseño, que ahí ya hemos terminado ese. Un vino tinto, un blanco y 3 vino tintos. Así de fácil, chicas, nada difícil, muy explicadito, muy fácil. Mire,
¿Sí ve cómo va quedando este diseño? Les muestro este, mis niñas, pues porque acá es donde empecé, no se va a ver así. Así se les tiene que ver a ustedes. Pero acá donde termina la flor, encima de este rombo. Tienen que tener muy claro eso. Acá no, y la flor ya iba terminándose. Es acá, encima del diseño del rombito, que ya tiene que quedar 3 blancos, un vino tinto, un blanco, un vino tinto, un blanco y 3 vino tintos para este lado, para ya empezar a hacer este bracito que viene siendo este mismo bracito. ¿Listo? Entonces esta parte tiene que quedar así. Quedando esto claro, mis niñas, yo voy a terminar, voy a repetir esta vuelta y ya mañana les enseño cómo vamos a meter acá el centro de la flor. Sí, les voy a mostrar mi fotografía. Mira, este centro de la flor. Vea, este diseño es el que acabamos de empezar. Mire, está encima del rombo, lo acabamos de empezar acá. Y este centro de la flor es el que yo les voy a enseñar a ustedes. Mañana les enseño cómo va este centro de la flor. Listo, chicas, yo las dejo por hoy. Ya tuvimos una horita de clase. Me encanta tenerlos en vivos porque puedo responder sus preguntas, mis niñas. Me gusta estar muy cerca a ustedes, me gusta estar cerca de sus dudas para poderlas resolver. Entonces, mis niñas, nos vemos mañana. Gracias por la compañía, gracias por estar acá, por los comentarios, gracias por compartir. Las personas nuevas, gracias por suscribirse. Mis niñas, estoy al pendiente y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Voy a tratar de solucionar para hacerles el tutorial. Gracias a usted, Eliana. Gracias, chicas, gracias. Dejen un me gusta antes de irse, mis niñas, y gracias. Gracias, Adelmira. Buenas tardes, que tengan bonito día, mis niñas. Gracias. Gracias, señora Adelmira. Gracias a Dalila. Gracias, mis niñas. Que estén muy bien. Gracias por la compañía.